Buen día, profesora. Mi nombre es María Paula Jiménez y el día de hoy hablaré sobre las finanzas corporativas. Muchas Las gracias. finanzas es una de las ramas de la economía más recientes, con apenas poco más de 100 años. Veremos de forma resumida la evolución de las finanzas a lo largo de los años. La evolución de las finanzas consta básicamente de 5 etapas y cada una de ellas corresponde a un contexto económico distinto. Etapa número 1 de 1900 a 1929. El creador de las finanzas, el alemán nacionalizado norteamericano Irving Fisher, publica un artículo en 1897, en el cual habla de una nueva disciplina, las finanzas. Esta resulta un desprendimiento de la economía y el origen del nombre se debe a los romanos que denominaban finus al dinero. En 1930 publicaría el libro titulado Teoría del Interés, el cual serviría de base a John Keynes en su libro Teoría de la Ocupación, el Interés y el Dinero. La economía es creciente a nivel mundial. El objetivo primordial de las finanzas es obtener fondos hasta la caída de la bolsa en 1929. Etapa 2 de 1929 a 1945. Luego de la crisis financiera del 29 se produce una gran depresión económica. El contexto estaba repleto de quiebras empresariales, un alto nivel de desempleo y la pobreza era general. En esta etapa las finanzas se van a dedicar a preservar el interés de los acreedores, es decir, intentarán recuperar los fondos. La Segunda Guerra Mundial juega con un papel fundamental en lo que a la economía se refiere. Etapa número 3 de 1945 a 1975. En esta etapa se producen 30 años de prosperidad económica mundial, con una tasa de crecimiento alrededor del 5%. El surgimiento de la informática y la electrónica favorece el desarrollo de las comunicaciones, el transporte y el comercio. En este periodo aparecen grandes entidades financieras y bancarias como Citibank o Morgan. El objetivo de las finanzas comienza a ser el de optimizar las inversiones por medio de estadísticas y cálculos matemáticos. Este periodo es considerado la etapa de oro de las finanzas. Etapa 4 de 1975 a 1990. El crecimiento de la economía mundial vista en la etapa anterior terminó a causa de la crisis del petróleo de 1973 que elevó los costos de producción de forma drástica. La función principal de las finanzas será optimizar la relación de riesgo, es decir, la rentabilidad. Etapa 5 de 1990 en adelante. Quizás la última crisis financiera será el último de quiebre entre las etapas 5 y una nueva etapa, pero eso se sabrá con mayor certeza en unos años más. Sin embargo, desde 1990 se van a producir diversas crisis a lo largo del globo, producto de la globalización económica existente. Las crisis están relacionadas unas con otras, no son aisladas. Las finanzas durante esta última etapa buscaron la creación del valor, poniendo en funcionamiento nuevos esquemas de inversión. El apalancamiento financiero es incluso la creación de los activos tóxicos. El costo de capital es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de financiamiento. Este costo puede ser explícito o implícito y ser expresado como el costo de oportunidad para una alternativa equivalente de inversión. De la misma forma, podemos establecer, por tanto, que el costo de capital es el rendimiento que una empresa debe obtener sobre las inversiones que ha realizado con el claro objetivo de que de esta manera pueda mantener de forma inalterable su valor en el mercado financiero. La determinación del costo de capital implica la necesidad de estimar el riesgo del emprendimiento, analizando los componentes que conformarán el capital, como la emisión de acciones o la deuda. Existen distintas formas de calcular el costo de capital que dependen de las variables utilizadas por el analista. En otras palabras, el costo de capital supone la retribución que recibirán los inversores por aportar fondos a la empresa, es decir, el pago que obtendrán los accionistas y los acreedores. En el caso de los accionistas recibirán dividendos por acción, mientras que los acreedores se beneficiarán con intereses por el monto desembolsado. Por ejemplo, aportan $10,000 y reciben 12,000, lo que supone un interés de $2,000 por su aporte. La evaluación del costo de capital informa respecto al precio que la empresa paga por utilizar el capital. Dicho costo se mide como una tasa. Existe una tasa para el costo de deuda y otra para el costo del capital propio. Ambos recursos forman el costo de capital.
Cabe resaltar que el capital de una empresa está formado por el capital contable externo, que se obtiene a través de la emisión de acciones comunes en oposición a las utilidades retenidas, el capital contable interno proveniente de las utilidades retenidas, las acciones preferentes y el costo de la deuda, antes y después de impuestos. Es decir, a la hora de determinar el citado costo y también de analizar el capital en profundidad, debemos llevar a cabo el establecimiento y estudio de cuestiones tan sumamente importantes en la materia como sería el caso de la deducibilidad fiscal de los intereses, la tasa de rendimiento que los accionistas requieren sobre las acciones preferentes, el nivel de apalancamiento o el rendimiento mínimo de las acciones en países que no tienen mercado de valores. En finanzas se puede describir la estructura de capital como la forma en que una empresa financia sus activos a través de una combinación de capital, deuda o híbridos. Es entonces la composición o la estructura de su pasivo y su patrimonio neto. Por ejemplo, una empresa que se financia con 20.000 millones de acciones ordinarias y 80.000 millones de préstamos y bonos, se dice que el 20% es financiado con acciones y el 80% es financiado con deuda. En realidad, la estructura de capital puede ser muy compleja e incluir decenas de fuentes, cada una a un coste diferente, lo que origina la necesidad de calcular el costo de capital medio mediante el costo del capital medio ponderado, para tener dos datos de partida con los que valorar la empresa. Muchos han sido los trabajos que han relacionado la estructura de capital y el valor de la empresa, con objeto de poder incluir en el segundo a través del primero. Si valoramos una empresa mediante cálculo de valor actual neto de sus flujos de caja futuros a una tasa de descuento determinada, si esa tasa de descuento es el costo de capital, podemos deducir que cuanto menor sea el costo del capital, mayor será el valor de la empresa. La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente, efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. La empresa para poder operar requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de los activos corrientes los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuántos recursos cuenta la empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. Decíamos que el capital de trabajo se determina en principio restando los pasivos corrientes a los activos corrientes. Gráficamente tendríamos lo siguiente. La fórmula para determinar el capital de trabajo neto contable tiene gran relación con una de las razones de liquidez llamada razón corriente, la cual se determina dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente y se busca que la relación como mínimo sea de 1.1, puesto que significa que por cada peso que tiene la empresa debe un peso. Una razón corriente de 1.1 significa un capital de trabajo igual a 0, lo que nos indica que la razón corriente siempre debe ser superior a 1. Claro está que si es igual a 1 o inferior a 1 no significa que la empresa no pueda operar. De hecho, hay muchas empresas que operan con un capital de trabajo de 0 e inclusive inferior. El hecho de tener un capital del trabajo cero no significa que no tenga recursos, solo significa que sus pasivos corrientes son superiores a sus activos corrientes, y es posible que sus activos corrientes sean suficientes para operar. Lo que sucede es que al ser los pasivos corrientes iguales a o superiores a los activos corrientes, se corre un alto riesgo de sufrir de iliquidez, en la medida en que las exigencias de los pasivos corrientes no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes o por el flujo de caja generado por los activos corrientes. Ante tal situación, en la que el flujo de caja generado por los activos corrientes no pueda cubrir las obligaciones a corto plazo y para cubrir las necesidades de capital del trabajo se requiere financiar esta iliquidez, lo que se puede hacer mediante capitalización por los socios o mediante adquisición de nuevos pasivos, solución no muy adecuada puesto que acentuaría la causa del problema y se convertiría en una especie de círculo vicioso.
En gestión de proyectos, la evaluación de proyectos es un proceso estrepitoso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir sus objetivos, los cambios realizados en la planificación o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. En una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de decisiones, por lo cual también se le puede considerar como una actividad orientada a mejorar la eficacia de los proyectos en relación con sus fines, además de promover mayor eficiencia en la asignación de recursos. En este sentido, cabe precisar que la evaluación no es un fin en sí misma, más bien es un medio para optimizar la gestión de los proyectos. La evaluación de los proyectos en sus distintos tipos contempla una serie de criterios base que permiten establecer sus conclusiones. En función del campo, empresa u organización de que se trate, es que se emplearán una serie de criterios u otros que guarden relación con los objetivos estratégicos que se persigan. No existen criterios únicos, por lo general los criterios surgen en función de la naturaleza de cada proyecto. Sin embargo, en la mayoría de casos se toman en cuenta los siguientes 5 criterios definidos para la cooperación internacional: la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad. Toda evaluación debe cumplir algunos requisitos metodológicos para garantizar que la información que genere pueda ser usada en la toma de decisiones. Así se espera que todo proceso de evaluación sea objetivo, debe medirse y analizarse los hechos definidos tal como se presentan. Imparcial. La generación de conclusiones del proceso de evaluación debe ser neutral, transparente e imparcial. Quienes realizan la evaluación no deben tener intereses personales o conflictos con la unidad ejecutora del proyecto. Válido. Debe medirse lo que se ha planificado. Medir respetando las definiciones establecidas. En caso de que el objeto de análisis sea demasiado complejo para una medición objetiva, debe realizarse una aproximación cualitativa inicial. Confiable. Las mediciones y observaciones deben ser registradas adecuadamente, preferentemente recurriendo a verificaciones in situ. Creíble. Todas las partes involucradas en el proyecto deben tener confianza en la idoneidad e imparcialidad de los responsables de la evaluación, quienes a su vez deben mantener una política de transparencia y rigor profesional. Oportuno. Debe realizarse en el momento adecuado, evitando los efectos negativos que produce el paso del tiempo. Útil. Debe ser útil y elaborarse en un lenguaje conciso y directo, entendible para todos los que accedan a la información elaborada. Los resultados de una evaluación no deben dirigirse solo a quienes tienen altos conocimientos técnicos, sino que debe servir para que cualquier involucrado pueda tomar conocimiento de la situación del proyecto. Participativo. Debe incluirse a todos los involucrados en el proyecto, buscando reflejar sus experiencias, necesidades, intereses y percepciones. Retroalimentador. Un proceso de evaluación debe garantizar la diseminación de los hallazgos y su asimilación por parte de los involucrados en el proyecto, desde las altas esferas hasta los beneficiarios, para así fomentar el aprendizaje organizacional. Costo eficaz. La evaluación debe establecer una relación positiva entre su costo económico, de tiempo y recursos, y su contribución en valor agregado para la experiencia de los involucrados en el proyecto. La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en cualquier tipo de negocio, pues nos permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los costes totales, o en otras palabras, el nivel de ingresos que cubre los costes fijos y los costes variables. Este punto de equilibrio o de apalancamiento cero es una herramienta estratégica clave a la hora de determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad. Como muestra la gráfica, los costos fijos tienen un importe constante en el tiempo, dado que los factores involucrados en este ítem se han fijado por contrato: arriendos, salarios, depreciaciones, amortizaciones, etc. El costo variable se incrementa de acuerdo a la actividad del negocio. Parte desde el origen y tiene pendiente positiva. La suma de ambos costos corresponde a los costos totales. Nótese que en el origen del diagrama cartesiano, tanto las ventas totales como los costos variables son iguales a cero. Sin embargo, para ese nivel de actividad igual a cero, tenemos la existencia de los costos fijos.
Es de interés hacer esta distinción porque una vez iniciada la operación del negocio comienza la carrera por cubrir los costes fijos primero, alquileres, salarios, y luego los costes variables, la mercadería y las materias primas. En la parte izquierda de la gráfica los costes totales son mayores a los ingresos totales, de ahí que la denominemos área deficitaria. Cuando los ingresos alcanzan el punto en que se cubren todos los costes fijos y variables, se dice que se está en el punto de equilibrio. Este punto también se conoce como un punto de quiebre, dado que al cruzarlo abandonamos el área deficitaria y pasamos al área de beneficios. Para obtener el punto de equilibrio o punto de quiebre podemos emplear las siguientes fórmulas. En el primer caso obtenemos el punto de equilibrio en valor, mientras que en el segundo obtenemos el punto de equilibrio en volumen de ventas. Nótese que en esta segunda ecuación presenta en el denominador el margen de contribución, es decir, la diferencia entre el precio de venta y el costo del producto. Esta segunda ecuación nos ofrece una forma sencilla de conocer el punto de equilibrio para toda empresa o negocio que aplica un margen de contribución estandarizado. Aquí la fórmula se reduce a PE igual a CF sobre MG, donde MG es el margen de contribución. Si el margen de contribución del producto es el 30% de su valor, se compra a 70 euros y se vende a 100 euros, y los costos fijos son de 5.000 euros, el punto de equilibrio se obtiene en esta sencilla manera. PE igual a 5.000 euros sobre 0,3, es decir, cuando se alcanza la venta de 16.667 euros o 167 unidades. Se ha llegado al punto de equilibrio. Muchas gracias.